Volvemos a ampliación de noticias, 8:33 de la mañana. Mávila Huertas y Carlos Villarreal con ustedes. Ya habíamos presentado al doctor José Tello Alfaro, abogado, experto en legislación electoral, y ha sido ministro de Justicia además, hablando de un informe del Poder en tus Manos de RPP, ¿no?, que determina que tras revisar las hojas de vida de los candidatos a las elecciones del 2026, pues 252 de ellos presentan o tienen sentencias penales desde corrupción, violencia familiar y hurto. Doctor, bienvenido, ¿cómo está usted? Carlos, Mávila, es un gusto, y también por su intermedio, aprovechando ya el último día del año, desear a todos los peruanos, nuestros compatriotas, de que el 2026 sea un año venturoso. ¿Qué conclusión saca usted respecto a este informe del Poder en tus Manos de RPP? 252 candidatos con sentencias penales. Uno se pregunta qué es lo que pasa en los partidos políticos. ¿Por qué no escuchan a la población que tiene, obviamente, un objetivo, un deseo claro, evidente, tener candidatos al Congreso o a la presidencia con trayectoria impecable, no manchados con sentencias o denuncias, sobre todo con sentencias? Correcto, lo que ocurre es que no hay una lectura, hay una desconexión en este caso de los partidos políticos y alianzas electorales respecto a lo que quiere la población, realmente. Lo que se está buscando quizás ahora en estos candidatos, se habría que hacer una radiografía de ellos, es que quizás tengan ciertas condiciones electorales o simplemente capacidad económica que los coloca, digamos, para la lógica partidaria en la posición expectante de lograr una curul. Pero claro, cuando uno hace el análisis, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, uno diría entonces que se puede comprar un cupo en una lista al Senado o a la Cámara de Diputados. Fíjese usted que dentro de las 297 sentencias que menciona Carlos, los delitos son los siguientes: incumplimiento de obligación alimentaria, peculado, conducción en estado de ebriedad, violencia familiar, malversación de fondos, homicidio culposo, resistencia a la autoridad, falsificación de documentos, hurto, lesiones, estafas. Estamos hablando de qué tipo de candidatos. ¿Qué tipo de oferta electoral dan los partidos? Pero también la autocrítica. ¿Qué consumimos los peruanos políticamente? Porque el partido, si supiera que el peruano es exigente en promedio y que eso sea reacio a votar por estas personas, no las llevaría. ¿No somos exigentes? ¿Hay un poco de autocrítica que hacer Hay por que parte hacer del electorado? Por eso que la autocrítica, Mávila, cerrando el 2025 y entrando el año electoral 2026, es: nosotros podemos tener las mejores leyes electorales, pero si no somos conscientes al votar, esto va a ocurrir. Ahora, algo interesante del informe del Poder en tus Manos es que, por ejemplo, advierte que como la única causal de exclusión que hay actualmente por declaración jurada hoja de vida es la no declaración de sentencias condenatorias, se han preocupado, a diferencia de procesos anteriores, de colocar todas sus cositas. Sí. Bueno, igual van a aparecer casos de exclusión porque no todos han dicho la verdad. O sea, ahí van a aparecer más cosas, pero por lo menos al salir ahora esta data, se advierte que ya había un nivel de preocupación, entonces están colocando, y me imagino que ellos ya en el interés de su campaña justificarán qué pasó. Pues no, o sea, tendrán alguna narrativa para decir fue un error del pasado, cosas que ya uno puede estar acostumbrado. Política, también, ¿no? La persecución política. Eso. Sí, ese es el más común de los diríamos, de los argumentos. Ahora, con estos informes la gente tiene la posibilidad de estar bien informada, ¿cierto?, respecto a la calidad de los candidatos, de la oferta de la que usted habla, ¿cierto? Este informe del Poder en tus Manos es muy importante. Así es. Ahora, esto, con la conciencia obviamente de parte de la población, ¿qué repercusión podría tener a la hora justamente de que los peruanos vayan a votar el próximo 12 de abril? Que descalifiquen estas candidaturas, pero por sobre todo que también al partido político, a lo que responde el partido político, y que no hay que verlo, partido de alianza electoral, no hay que verlo de manera aislada. O sea, no es que yo voto por un candidato presidencial, no es que yo voto por un candidato al Parlamento, voto por una opción política. Claro, acá es una visión macro, ¿no?, del sistema político en términos generales. Claro, yo no puedo decir este candidato es ideal, está muy bien, pero la gente que llega al Congreso está muy mala, tiene antecedentes. Ya en sí el paquete completo está mal. ¿Por qué? Porque no vamos a tener tampoco a un eventual presidente o presidenta gobernando en el Congreso con personas pues que tienen antecedentes o que no tienen las calificaciones éticas, morales que requiere la población ahora, que busca, como bien se ha señalado, un nivel de integridad. Se busca eso, o sea, es lo que de alguna otra manera aspiramos, pero ojo, nosotros podemos aspirar mucho,
todo depende, y vuelvo a la autocrítica, de la actitud que tengamos al momento de ir a votar. Correcto, pero son 252 candidaturas con al menos una sentencia penal declarada, ¿no? Un candidato a la presidencia de la República, el señor Mario Vizcarra, por el partido Perú Primero. Se presenta la tacha. ¿Se puede admitir la candidatura del señor? Entiendo que él ha tenido una sentencia por peculado. ¿Cuál es el caso particular o la lectura particular que tendría que hacer, el análisis que tendría que hacer el Jurado Nacional de Elecciones de esa candidatura? Por el momento es a nivel del Jurado Electoral Especial. ¿Qué pasó? El Jurado Electoral Especial admite la candidatura. Cuando la admite, la publica en periodo de tacha por 3 días. En ese periodo se han presentado 2 tachas contra el señor Vizcarra. Ahora el jurado lo que hace, el Jurado Electoral Especial, es pedirle descargos al señor Vizcarra. Luego de recibir los descargos del señor Vizcarra en el plazo de un día, lo que viene es la evaluación en los siguientes 3 días. Y sobre eso toma una primera decisión en primera instancia. Y digo en primera instancia porque de todas maneras van a haber apelaciones. Si le dan la razón a los tachadores, apela el candidato que es tachado. Y si da la razón al candidato, el tachador lo va a llevar el tema al Jurado Nacional de Elecciones. Pero doctor, si nos remitimos a la ley 3717, si no me equivoco, justamente ahí establece una causal en el caso de que haya sido servidor público y condenado por peculado. No puede postular aún se haya rehabilitado. En el caso del señor Vizcarra, ¿debería prosperar esa tacha y por lo tanto, por ese antecedente o por esa ley, debería dejar de ser candidato presidencial? Quiero entrar rápidamente en un pequeño contexto sobre esta ley. Esta ley se dio un 9 de enero del año 2018, antes de que Pedro Pablo Kuczynski convoque elecciones. La dio, o sea, el Congreso por insistencia firmó Lucho Galarreta como presidente del Congreso esta ley. Y esta ley lo que hace es generar una muerte política. ¿Por qué? Porque dice, no importa que estés rehabilitado, no importa hace cuántos años hayas cometido el delito, tú, por haber cometido algunos delitos que están acá mencionados, no puedes postular. Entre ellos está el tema de el peculado, pero también viene el delito contra la libertad sexual en la figura de violación, narcotráfico, terrorismo, apología al terrorismo. Pero recientemente el Tribunal Constitucional en el año 2022, en una acción de inconstitucionalidad, determinó que para el caso de terrorismo y apología al terrorismo no era aplicable esta muerte política. O sea que sí se consideraba la rehabilitación, pero los demás casos no. ¿Puede repetir la Sí, claro. Idea? En una acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional determinó que para el caso de terrorismo y apología al terrorismo no había problema, que sí se le podía considerar rehabilitado, más no para los otros casos. O sea, para un delito tan grave. Así es. Que el peor quizás terrorismo, sí, claro. Pero para otros por peculado, no quiere decir que... No, que sea, el punto, o sea... ellos no podían. Claro, o sea, al punto es de que en este caso, solamente terrorismo, apología al terrorismo, sí se considera a una persona rehabilitada que puede ejercer sus derechos políticos, pero una persona, por ejemplo, por corrupción de funcionario, colusión o peculado, como es el caso de Mario Vizcarra, no, en principio Por no. eso, el marco legal que rige en este momento, digamos, permitiría que la tacha prospere entonces. Prosperaría si es que se sigue también el criterio que aplicó el jurado, porque el jurado ha venido excluyendo candidatos desde el año 2018 en adelante, justo con este dispositivo. Han habido acciones de amparo que han presentado candidatos y algunas les han dado la razón, muchas de ellas, casi 10 les ¿Pero han dado. basados en qué? Si ya existe un fallo del Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que les ha dado el propio Tribunal Constitucional, eso es lo contradictorio. El Tribunal Constitucional le da la razón cuando una persona llega en agravio, o sea, llega a la última instancia que es el TC con una acción de amparo, le da la razón. Pero, sin embargo, cuando se discutió la inconstitucionalidad de la norma, no, se cerró con estos delitos y solamente vio el tema de terrorismo y apología al terrorismo. Los defensores del señor Vizcarra, Mario Vizcarra, señalan que sí puede postular porque el Tribunal Constitucional, este es el argumento de ellos, declaró inconstitucional esa norma. ¿Fue así? ¿O solamente el extremo de...? Verdad medias. Inconstitucional en el tema de terrorismo y apología al terrorismo. En lo demás, no. Y uno lo tiene muy claro. Esta es una sentencia que es mandatoria. Y si uno revisa, por ejemplo, el texto, ya la sentencia es la del expediente 002-2022, ¿no? Acción de inconstitucionalidad. Claro. Si uno revisa específicamente el numeral 118, dice clarísimo que esto solamente tiene efectos para terrorismo y apología de terrorismo. Para lo demás, no. Una duda
que debe en este momento estar dando vueltas en la cabeza de muchos electores es: ¿qué pasa si no se presenta una tacha, pero existe el antecedente penal? ¿De oficio el jurado puede excluir esas candidaturas? Lo que pasa es que la calificación muere en el jurado electoral especial. Y si, digamos, no se presentan las tachas, eso queda ahí. Recordemos que la falta... A pesar claro, de los Mávila, fallos del Tribunal Constitucional. Claro, Mávila, ¿sabes por qué? Por una sencilla razón. El jurado, en fiscalización, o sea, control posterior, te puede sacar si omitiste la sentencia, pero el señor Vizcarra la declaró. Claro. ¿No es contradictorio? Claro, o sea, en la calificación se encarga el jurado electoral especial. Si no satisface la calificación, o sea, porque se declara, por ejemplo... ¿Qué pasa con aquel que no declara? Porque en el caso, usted ha dicho, el señor Vizcarra declaró, pero hay muchos que, conscientes justamente de esta norma, como el señor Fernández, Arturo Fernández, oculta la información, no la declara. Correcto. A ver, vamos por partes. En el caso particular del señor Vizcarra, ¿ya? El señor Vizcarra ha declarado. Entonces, si por ejemplo no se hubiera presentado ninguna tacha, el tema nunca se hubiera discutido, estaría en carrera y el jurado no le podría excluir en un control posterior porque cuando hace la revisión efectivamente declaró la tacha y la única causal de exclusión por hoja de vida es no haber declarado una sentencia condenatoria. Okay. Ojo, o sea, hay marco normativo y hay que ser bastante claros en eso. Pero se presentaron 2 tachas y la historia ha cambiado. O sea, va a seguir solamente en ese caso en el que no incluye la sentencia en la hoja de vida, ¿cierto? Allí sí el jurado puede actuar, como se dice, de oficio. Claro. Okay. Ahora, en lo que se refiere, por ejemplo, a otro tipo de delitos, difamación, cualquier delito que ya son hasta delitos menores, pero también tiene sentencia condenatoria en materia penal, si es que no se declaran, esos sí son causales de exclusión en cualquier momento. Por ejemplo, homicidio culposo. Eso es causal de exclusión. O sea, causal si es que no de exclusión. Si ¿de no oficio? Sí, claro, si no se declara. Si no se declara. Claro. Pero justamente lo que hablamos al inicio. Pero la verdad es que la lógica pareciera estar trastocada, ¿no? Porque uno diría, bueno, si existe esta posibilidad de tachar una candidatura, ¿no? Por este tipo de delitos, de manera que uno mejora la calidad de la representación parlamentaria, y esto depende de que se declare o no, el candidato que es consciente de una sentencia de este tipo, que puede suponer una exclusión, pues simplemente no lo va a declarar. Entonces, estamos fomentando falta de transparencia en la declaración que hacen los candidatos. El sistema promueve esa poca transparencia. No, diría yo lo contrario. Están declarando, porque saben que si no lo declaran, tienen una causal de exclusión. Y es más, hasta el mismo Mario Vizcarra ha declarado su sentencia de peculado del año 2005 porque sabía que si no lo declaraba lo podía excluir. Si uno lo declara y no es tachado de oficio, me gustaría que nos explique por qué. Es decir, ¿el reconocimiento hace más liviana la carga o libera del antecedente penal al candidato? Permítanos, por favor, ir un instante, porque tenemos que cumplir con los anunciantes, pero luego volver, porque de lo que se trataría es de que el sistema nos ayude a tener candidatos que no arrastren condenas de sentencias de esta naturaleza, sobre todo por los delitos que hemos mencionado. Vamos a la información sobre el accidente, el choque de los trenes en la ruta hacia Machu Picchu. Muy bien, continuamos nuestra conversación con el doctor José Tello, experto en temas electorales. Nos está explicando usted esta situación, diferencia que hay entre la presentación de una tacha en caso de un candidato y también con relación al control posterior que efectúa justamente el Jurado Electoral Especial Lima Centro, en este caso los jurados electorales especiales, con relación a las causas, ¿no?, de la exclusión de un candidato. En ese sentido, por ejemplo, le habíamos mencionado el caso de Arturo Fernández, no consigna una sentencia. El control posterior, ¿cómo se da? Eso es lo que queremos que nos aclare. O sea, no hay tacha, pero hay una causal que puede determinar la salida de la contienda electoral de un candidato. ¿Cómo actúa ahí el control posterior? Correcto. Hay que separar acá algunos conceptos. Primero, lo que es la calificación que hace el Jurado Electoral Especial. ¿Qué es lo primero que califica el jurado? La lista de candidatos, que tenga paridad de alternancia, que esté completa y que tenga además, por ejemplo, su democracia interna en orden. Pasada esa calificación, lo que hace es revisar cada candidatura de manera individual. Y ahí es donde ve que cumpla con los requisitos que manda
la ley para postular y también que no esté incurso en impedimentos de postulación. Pasada esa etapa, declara admitida la candidatura o la declara inadmisible, si es que, por ejemplo, falta alguna documentación. Para el caso de la inadmisibilidad le da un plazo, ¿no?, de 48 horas para que subsanen, y si no subsanan, declara improcedente la candidatura. Así funciona. Cuando se declare improcedente una candidatura ya no afecta a toda la lista, simplemente el tema va con los que quedan y que no han sido, digamos, declarados improcedentes su candidatura. Luego que se hace esta admisión de la lista, se publica para el periodo de 3 días de tacha ciudadana. La tacha, entendámoslo como aquel cuestionamiento que puede tener un ciudadano respecto a la calificación que hizo el jurado electoral especial. Decirle, no has hecho tu trabajo adecuadamente, deberías hacerlo bien, toma en cuenta esto y saca este candidato o eventualmente esta lista porque incumple, por ejemplo, con un tema de democracia interna. Listo. Entonces, en el caso particular que nos atañe, por ejemplo, que lo hemos visto de Mario Vizcarra, nosotros vamos a advertir de que en ese supuesto ellos han advertido sobre un delito que es un delito que no tiene, digamos, posibilidad de postulación porque genera una muerte política, por más que uno esté rehabilitado. Y claro, esta norma podrá ser muy cuestionada, se duda de su constitucionalidad también porque contraviene el principio de resocialización, pero está vigente. Entonces, en ese plan están yendo justamente los hechos hacia una resolución del jurado electoral especial en primera instancia y como resulta esta resolución, definitivamente va a subir al Jurado Nacional de Elecciones, sea porque el candidato termina siendo tachado o sea porque no se da la razón a los tachadores. Ahora, ¿qué ocurre? Las declaraciones de jurado de hoja de vida son pasibles de un proceso de control posterior, es decir, se ven todos los datos. ¿Qué hace el jurado electoral especial a través de las unidades de fiscalización? Curso oficios a la SUNEDU, a las universidades, a distintos entes, a los centros laborales, averigua si todo lo que dice es veraz. En el caso, por ejemplo, de encuentra inconsistencias, mentiras, para claro, u omisiones, ¿no? Ellos van a denunciar al Ministerio Público. Pero si, por ejemplo, encuentran de que omitió una sentencia condenatoria, no la colocó, lo van a excluir al candidato. Podría ser el caso de Fernández, entonces. Por ejemplo. Acá tenemos la hoja de vida y, en efecto, se le pregunta relación de sentencias o se le pide que declare la relación de sentencias, ¿no? Tengo información por declarar, es la pregunta. Y hay 2 casilleros, si tengo o no tengo. Y el candidato ha marcado no tengo. Falsedad. Aquí está. Luego dice relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos, ¿no?, por incumplimiento de obligaciones familiares y o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir que hubieran quedado firmes o si no las tuviera. Nuevamente, 2 casilleros, si tengo, no tengo, y el candidato de puño y letra marca no tengo. En esos 2 supuestos, por ejemplo, él niega. Si a la fecha que llenó su declaración, por ejemplo, no estaba sentenciado, no tenía que consignarla, pero si ya estaba sentenciado, tenía que consignarla. Y hay algo importante, indistintamente a que tenga ya, si es que no declaró esta sentencia, que ya la tenía en el momento de hacer la declaración jurada, ya incurre en causal de exclusión por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Pero acá hay algo importante. Esto también ya configura un impedimento de postulación, porque es una sentencia condenatoria en primera instancia, y la propia Constitución ordena que ningún candidato sentenciado en primera instancia pueda postular. Doctor, todo este tema, toda esta reflexión nos remite a lo que comentábamos más temprano respecto a lo que la población desea, obviamente, de la oferta electoral, de quienes van a postular a cargos tan importantes como presidente de la República o senadores o diputados. Yo tengo aquí a la mano la encuesta nacional sobre percepción de la corrupción en el Perú 2025 de Proética, y fíjese usted, ante la consulta, ¿no?, ¿cuál es el perfil del candidato ideal? El 68% pide que un candidato sea honesto, íntegro, ¿no? 68%. Bueno, ya después vienen otros conceptos como tener experiencia política, tener un buen equipo, ser eficiente, plan de gobierno, etcétera. Pero esto de ser honesto o íntegro es la característica más importante en el perfil de un candidato, ¿no? Más importante que la experiencia política, más importante que tener un plan de gobierno o un buen equipo. ¿Qué reflexión le merece esto ante lo que estamos justamente observando, ¿no? El Perú tiene futuro.
O sea, acá estos números son auspiciosos, pero también hay que traducirlo más allá de buenas voluntades de la mayoría de los encuestados, que refleja, como muestra el sentir de la población, el hecho de estudiar bien a los candidatos. O sea, por ejemplo, lo que viene ahora es calificarlos y decir a los partidos que nos presentan pues a gente con este tipo de características o también personas que no están preparadas, un momentito, ya no voy a aceptar lo que tú me das. Voy a buscar candidatos que realmente considere que estén a la altura. Y eso sería muy importante. Pero acá hay una gran dificultad. Primero, tenemos una enorme cantidad de candidaturas y tenemos además también muchas candidaturas que no son, o sea, muy consistentes en la propuesta nacional. Voy a explicarlo esto. Candidato a la presidencia o candidata a la presidencia, candidatos a diputados y senadores, Congreso y candidato a Parlamento andino. Un elemento importante que también se tiene que ver, aparte de la integridad, que es fundamental, es que los candidatos que se presentan sean, digamos, en paquete completo una buena opción, porque lo que tenemos que tener es un ejecutivo que tenga gobernabilidad, es decir, una bancada en el Congreso oficialista que lo apoye. Ajá. Para que no haya lo que hemos sentido en los últimos 10 años, un gobierno desde el Congreso de la República. Entonces, eso es importante. Tenemos que volver al presidencialismo o, en todo caso, pasemos al parlamentarismo. También habrá que quizás pensarlo en el futuro, pero por el momento va por ese lado. Doctor Tello, entonces hay que revisar bien cuando se declara, cuando hay una sentencia y esperar las acciones o las tachas que se vayan a presentar y cómo finalmente dilucida cada uno de los casos los jurados y a final de cuentas el Jurado Nacional de Elecciones, finalmente. Sí, claro. La depuración. Y un tema muy importante, si en el transcurso de acá al día de la elección, hasta un día antes de la elección, hasta el 11 de abril, a algún candidato lo sentencian, lo pueden sacar de carrera. Correcto. Eso es sumamente importante, o sea, lo saca de inmediato el jurado. Bien, le agradecemos la entrevista.